Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa especial de TV UJAT, canal 35.1. Mi nombre es Stephanie Pérez y estoy muy contenta de recibirlos en este programa dedicado a 200 años de historia de la novela Frankenstein de Mary Shelley en 1818 y que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco rinde un merecido homenaje a esta obra a través de la dirección del sistema bibliotecario. Sin más preámbulos, le dejamos para que disfrute de este evento. Cuando tú abres un libro, te abres al mundo. Fernando del Paso. En el ámbito universitario, la lectura constituye uno de los medios de aprendizaje más eficaces. No solo facilita la formación técnica o profesional, sino que fomenta en el lector hábitos de estudio independiente que le servirán para ampliar sus conocimientos. Esto se ve reflejado al cumplirse 11 años de realizarse de manera ininterrumpida el tradicional maratón de lectura UJAT, en los que se han leído a personajes de la literatura nacional e internacional, como Octavio Paz, Julio Cortázar, William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra, Juan Rulfo y antologías que abordan cuento, poesía, ciencia ficción y leyendas. En esta ocasión se rinde homenaje a una de las novelas de horror gótico más aclamadas de la historia, al cumplirse el 200 aniversario de la publicación de la novela clásica de Mary Shelley, Frankenstein, cuya primera edición fue impresa el 1 de enero de 1818. En 1816, cuando Mary Shelley tomó la pluma y empezó a escribir Frankenstein o el moderno Prometeo, no era consciente de que, además de dar vida a lo que iba a convertirse en uno de los grandes relatos de horror de todos los tiempos, estaba creando un género literario que más adelante tomaría el nombre de ciencia ficción. El subtítulo hace referencia al mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses para entregarlo a los hombres. Del mismo modo, el Dr. Frankenstein juega a ser Dios cuando sueña con insuflar vida a un ser creado por él mismo. Los dioses descargaron su ira sobre Prometeo. Sin embargo, el castigo que recibió el Dr. Frankenstein provenía de la criatura que él mismo creó. Pese a que Mary Shelley escribió otras 4 novelas, varios libros de viajes, relatos y poemas, su novela Frankenstein o el moderno Prometeo ha sido considerada la mejor de su producción. A 200 años de su creación, Frankenstein cobra vida en este 11º Maratón de Lectura 2018, donde el sistema bibliotecario de la UJAT le rinde un homenaje colectivo a través de exposiciones, ciclos de cine, círculos de lectura, maratones de lectura y diversas actividades de divulgación y fomento a la lectura. Yo era bueno y cariñoso. El sufrimiento me ha envilecido. Concededme la felicidad y volveré a ser virtuoso. Frankenstein. Le invitaría pues a la maestra Forcelledo nos diera unas palabras de bienvenida a propósito de este maratón, por favor. Es para mí un gusto el poder continuar nuestro ya tradicional maratón universitario de lectura de la UJAT en su 11ª edición, evento con el que en este 2018 nos unimos a los festejos internacionales por el 60 aniversario de nuestra alma mater y con el cual nos enlazamos al festejo internacional por la conmemoración del aniversario número 200 de la publicación de la obra literaria Frankenstein de la escritora inglesa Mary Shelley. Frankenstein es una novela considerada modernamente de terror y fue concebida por la autora durante el año 1816, que fue particularmente frío debido a la explosión del volcán Tambora. Se ha querido rendir homenaje con la lectura de esta obra a su autora Mary Shelley, al incluirla en las lecturas con la que los círculos de lectura de nuestras bibliotecas tenazmente acrecientan el acervo intelectual de los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a fin de contribuir a la formación de profesionales de excelencia, y cito, con una visión crítica e imaginativa, que sepan debatir, dialogar, discrepar, generar el conocimiento que se convierta en aporte significativo para el progreso de la ciencia y la tecnología, en beneficio de los sectores social y productivo, con orientación al desarrollo sostenible de la entidad. Fin de la cita. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2016.
Al respecto de la obra que hoy leeremos, el diario La Jornada en su página web nos cuenta que Mary Shelley tenía tan solo 18 años de edad cuando escribió la novela considerada hoy la madre de todas las historias de terror, Frankenstein o el moderno Prometeo. La primera edición se publicó en forma anónima en Londres hace 200 años, el 1 de enero de 1818. La escritora británica, cuyo nombre de pila era Wollstonecraft Godwin, no era precisamente el tipo de hija paciente que esperaba a que su padre le arreglara un buen matrimonio. Tras la temprana muerte de su madre, una defensora de los derechos de la mujer. En 1814, cuando apenas tenía 16 años, inició una relación con el poeta Percy Bysshe Shelley, quien estaba casado, y tuvo con él una hija que falleció a los pocos días de nacer. Aunque se casaron 2 años después, tras el suicidio de la primera mujer de Shelley, la alta sociedad de la época siempre la miró con recelo por su defensa de las relaciones abiertas y su predilección por discutir con los hombres. Meses antes de contraer matrimonio, la pareja viajó en verano a Ginebra para visitar a los otros 2 británicos que, debido a sus amoríos, escándalos y deudas contraídas por el juego, habían puesto tierra de por medio con su país. Eran el ya entonces famoso poeta Lord Byron y el médico y también escritor John William Polidori. Ambos vivían en Villa Diodati, junto al lago Lemán. Los futuros Shelley buscaron casa cerca de allí, junto a la hermana de Percy, Claire. Aquel 1816 fue un año sin verano, pues la erupción del volcán indonesio de Tambora el año anterior había cubierto el mundo de una nube de cenizas que apenas dejaba pasar los rayos del sol. En Europa reinó el tiempo frío y lluvioso y los 5 se aburrían mortalmente, hasta que a Lord Byron se le ocurrió una idea, que cada uno ideara una historia de fantasmas para contársela al resto. Mary se tomó su tiempo, pues quería lograr una experiencia terrorífica total. El lector no debería atreverse a apartar la mirada, pues la sangre correrá torrencialmente por sus venas y el latido de su corazón se acelerará, escribió en el prólogo. Así fue como tras una pesadilla nocturna creó a Frankenstein y su monstruo. Entre sus fuentes de inspiración figuran los experimentos de Luigi Galvani y su teoría del galvanismo, que por aquel entonces era muy seguida entre determinados sectores. Según esta, el cerebro produce electricidad que se transfiere mediante los nervios a los músculos para generar el movimiento. A partir de ahí se llegó a experimentar con cadáveres, con el fin de sanar enfermedades mediante la electricidad e incluso revivir a los muertos. La novela que la futura Mary Shelley gestó aquel verano giraba en torno al estudiante de medicina Victor Frankenstein, que en su afán por desentrañar los secretos del alma humana, creó un monstruo a partir de distintas partes de cadáveres. La repugnancia y un vertiginoso espanto se apoderaron de mi corazón cuando fui consciente de la criatura que había creado, escribe la propia autora. Pero, aunque su personaje tiene instintos asesinos movidos por la rabia y el odio, alberga un sentimiento muy humano. Y la realización de este maratón de lectura, Frankenstein, 200 años de terror, con el que se cumplen los objetivos contenidos en nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, con los cuales el sistema bibliotecario se suma a la estrategia rectoral BE1 1.6, implementar un plan integral de fomento a la lectura entre la comunidad universitaria y la sociedad mediante un conjunto de variadas actividades que involucren a diversos actores, a través de diversas acciones, entre las que se incluyen las que fomentan el hábito y gusto por la lectura y la escritura. Muchas gracias a todos y estudio en la duda, acción en la fe. Bueno, vamos ahora a agradecerle a la doctora Dora María Frías Márquez que fuera tan amable, la señora secretaria de los servicios académicos, en representación del rector, de hacer la declaratoria inaugural de este maratón de lectura, por favor. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana en este evento que se ha hecho tradición en nuestra universidad, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el maratón de lectura que llega a su 11ª edición y que tendrá como tema principal la obra Frankenstein, de la autora inglesa Mary Shelley,
considerada por muchos como el libro que dio inicio a la ciencia ficción, aunque algunos especialistas consideran que se trata de un híbrido, pues mezcla algunos géneros como la novela gótica y algo de romanticismo. Pues de entrada estamos ante un relato de misterio y terror, pero también ante una protagonista que lucha contra el destino. Llegar a 11 años consecutivos promoviendo la lectura a través del maratón, creo que es una señal de motivación, de pasión por la lectura, y es también una señal que se está contribuyendo a la difusión del conocimiento, la cultura y el desarrollo educativo, tanto entre la comunidad universitaria como el público en general que amablemente año tras año nos acompaña. La lectura, no hay duda, es un instrumento indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el estudiante que lee desarrolla habilidades de pensamiento abstracto, actitudes comunicacionales, verbal, pero además escrita. Además, la lectura le permite acceder a nuevos aprendizajes y es muy importante en todas las disciplinas. Por ello es que el fomento de la lectura es un factor clave en el proceso de la formación integral de nuestros estudiantes que hemos trazado como objetivo en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020. Considero que en este sentido estamos cumpliendo la meta. Por ello, mi reconocimiento nuevamente y felicitación a los que han organizado este evento. Pero también es un incentivo para redoblar esfuerzos y creatividad en aras de que cada vez más tabasqueños se acerquen a la lectura. Esto nos ayuda a mantener en forma el cerebro, nos relaja, propiciando que seamos más solidarios y más empáticos al conocer otras culturas y otras formas de afrontar lo cotidiano. Y encendamos pues la chispa, como lo estamos haciendo hoy, a favor de la lectura. Voy a despedirme con el lema de nuestra universidad, que nos reitera mucho: el estudio en la duda, acción en la fe. Gracias, doctora. Y ahora les invitamos a ocupar sus asientos y a prestar todo oído y toda atención, porque a partir de ahora comienza este maratón de lectura. Relato del doctor Frankenstein. Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años, mis antecesores fueron síndicos o consejeros, y mi padre llevó a cabo con honra y consideración numerosos cargos oficiales. Pero se desesperaba al observar la rapidez con que disminuía su breve capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Beaufort poseía una insólita fortaleza de carácter y la desgracia fortificó su entereza. Y ya de niño solía acompañarles en sus viajes. Durante muchos años fui su único hijo, y a pesar del cariño que mis padres sentían el uno por el otro, parecían extraer los inmensos tesoros de afecto y cariño que me prodigaban. Su madre alemana había muerto al nacer la niña, que por su parte había sido confiada a aquellas buenas gentes tiempo atrás, cuando su situación no era tan precaria. Hacía poco que habían contraído matrimonio y no acababa de nacer su primer hijo. En vez de separarnos uno del otro, nos unía más aún. Elizabeth era de naturaleza más tranquila e introvertida que la mía. Sin embargo, pese al ardor que me poseía, era más capaz de concentrarme y mi ansia de saber sobrepasaba en intensidad a la suya. Ningún ser humano hubiera podido gozar de una niñez más feliz que la mía. Mis padres eran bondadosos e indulgentes, y nosotros comprendíamos que, lejos de ser unos tiranos que nos
sojuzgaran con sus antojos, resultaban los dispensadores de todas las alegrías que tan a menudo disfrutábamos. Cuando intento averiguar cómo surgió esta pasión que dominaría mi destino, la veo nacer como un arroyuelo silvestre, de fuentes recónditas y casi olvidadas, para hincharse hasta ser el torrente impetuoso que habría de aniquilar todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural ha forjado mi destino. Retomando con renovado ardor mis antiguos estudios, e incluso es posible que mis ideas posteriores jamás hubiesen tomado aquella dirección que terminaría por arruinarme. Pero la falta de interés con que mi padre contempló el volumen me convenció de que no conocía su contenido y proseguí. Provocar la aparición de fantasmas y diablos era algo que mis autores tachaban de fácilmente realizable y que con todas mis fuerzas deseaba conseguir. Como es lógico, mis encantamientos quedaron sin efecto alguno. Me parecía ya que nada podía ser descubierto por uno de esos caprichos del espíritu a los que, sin duda, somos más vulnerables en la juventud. Abandoné todas mis antiguas actividades. Consideraba que la filosofía natural y cuanto la rodeaba no era más que una deforme creación, un aborto. Presagiando en parte mis futuros sufrimientos, Elizabeth contrajo la escarlatina y la enfermedad se agudizó de tal forma que hizo temer un fatal desenlace. Habíamos tratado de convencer a mi madre para que no se aproximara al lecho de la enfermedad y ella había accedido en principio a nuestros ruegos. Ella es esforzada en ocultar sus sentimientos e intentaba asumir para nosotros el papel de consoladora. Afrontada valerosamente la situación y aceptaba con celo y grandeza de alma los deberes que ésta le imponía. Se consagró en cuerpo y alma a quienes llamaba tío y primos. Y aquello me hacía experimentar una invencible repugnancia hacia una nueva existencia. Adoraba a mis hermanos, a Elizabeth y a Clerval. Sus rostros me resultaban familiares y me consideraba por completo incapaz de acostumbrarme a la compañía de extraños. Dios santo, ¿en qué país vive usted para que nadie se haya tomado la molestia de decirle que las fantasías que tan a conciencia ha estudiado tienen ya 1000 años de antigüedad y que son tan absurdas como viejas? Jamás hubiera podido creer que descubriría en nuestro científico siglo a un anacrónico discípulo de Alberto el Magno. Los antiguos maestros de esta ciencia, dijo, prometían lo imposible sin conseguir nada. Los científicos modernos prometen poco. Saben que los metales no pueden ser transmutados y que el elixir de la vida es una quimera. Sin embargo, estos filósofos cuyas manos parecen servir tan solo para hurgar en la suciedad. Más que un solo pensamiento, un deseo, una meta. Mucho se ha logrado, clamaba mi alma, pero tú lograrás más, mucho más. Siguiendo las huellas de aquellos que me habían precedido y superándolas, sería un explorador comprometido en el descubrimiento de nuevas rutas. Escuché aquellas palabras que fueron pronunciadas sin presunción ni engolamiento, diciéndole luego que su charla había sido la responsable de mi inclinación hacia los químicos modernos. Me expliqué en términos muy cuidadosos con la modestia y la diferencia de que un joven debe ser educador. Y una vez llegados a este punto, no queda ya nada que aprender. En la investigación científica, por el contrario, siempre existe materia para nuevos descubrimientos y nuevas maravillas. Una inteligencia normalmente dotada, que siga con esfuerzo y explicación determinados estudios, llegará a adquirir en el transcurso del tiempo una competencia notable en su especialidad. Si no me hubiese animado un fervor sobrehumano, esa clase de estudios me hubieran parecido en extremos fatigosos, casi insoportables. Hasta que un día, en el interior de mis tinieblas, una luz iluminó de pronto mi espíritu, una luz tan viva, maravillosa y, sin embargo, de tan sencilla explicación que me sentí atrapado en el vértigo de las perspectivas que se presentaban ante mí. Lo que desde la creación del mundo era objeto de estudio y la investigación de los hombres más sabios estaba ahora a mi alcance. No sería correcto deducir, sin embargo, que todo había sido conseguido en un abrir y cerrar de ojos, como en un juego de ilusionismos.
Esperar que mis experimentos pusieran, como mínimo, los fundamentos de un éxito futuro. Jamás creí que la amplitud y complejidad de mi proyecto fueran argumentos válidos para probar la imposibilidad de su consecución. Imbuido en este estado de ánimo, me lancé a la creación de un ser humano. Lograría mis propósitos. Era un secreto que yo solo poseía, la meta que me había fijado. A menudo, la luna contemplaba mis esfuerzos hasta avanzadas horas de la noche, pues estaba decidido a forzar la naturaleza en sus últimos reductos. Deseaba en verdad arrinconar todo lo que pudiera referirse a mis afectos, en tanto no alcanzara por entero los fines que me había propuesto. Pensaba entonces que mi padre sería muy injusto si culpaba de negligencia a algún vicio o a la comisión de cualquier falta. Con mucha mayor insistencia de la que antes había mostrado. Invierno, primavera y verano transcurrieron mientras estaba consagrado a mi trabajo, pero tanto me absorbía que no vi cómo se abrían las flores. Era la 1 de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lúgubremente en las calles y la vela que iluminaba la estancia se había consumido casi por completo. De pronto, al tenebroso fulgor de la llama mortecina, una mueca odiosa arrugaba sus mejillas. Quizás habló, pero tanto era mi horror que no entendí lo que decía. Una de sus manos se tendía hacia mí como si intentara asirme, pero, esquivándola, salté del lecho y bajé de 4 en 4 las escaleras. El ejercicio físico mitigaría el peso que oprimía mi espíritu. Corría las calles sin reconocer los lugares por donde transitaba, ni lo estaba haciendo. Las angustias del terror hacían palpitar mis sienes y tembloroso. Ni tan siquiera osaba mirar hacia atrás. De que los conocimientos que precisa un hombre culto no se hallan solo en el noble arte de la contabilidad. En realidad, no creo que pese a todo haberle convencido, pues respondía a mis incansables argumentos con la frase del profesor holandés, el vicario de Wakefield. Por este motivo supliqué a mi amigo que me esperara unos instantes al pie de la escalera y subí solo. Cuando mi mano rozó el picaporte, hice un esfuerzo para sobreponerme y permanecí inmóvil un instante, mientras una corriente de hielo descendía por mi espalda. Luego empujé con brusquedad la puerta. Postrado en el lecho por espacio de varios meses. Durante aquel tiempo solo Henry cuidó de mí. Supe más tarde, considerando la avanzada edad de mi padre y la imposibilidad física en la que se hallaba para emprender tan largo viaje. Querido Clerval, exclamé un día, qué bueno eres, qué bien que te has portado conmigo. En vez de dedicar este invierno al estudio como era tu deseo, lo has pasado junto a mí hecho enfermo. ¿Cómo podré pagarte jamás lo que has hecho? Me siento en deuda por haberte causado tales trastornos. Y tan solo porque se lo rogué encarecidamente, mi tío no ha emprendido todavía viaje hacia Ingolstadt. Quería ahorrarle las fatigas y los posibles peligros que presentaba para él un viaje tan largo y fatigoso. Me siento muy bien pagada cuando veo a mi alrededor tantos rostros felices. Y no obstante, siempre sucede algo. ¿Recuerdas en qué circunstancias se unió Justin Moritz a nuestra familia? Aunque esto no quiera decir que se entregara sin cesar a públicas acciones de gracias, no, jamás la oí expresar su gratitud, pero era fácil leer, en sus mismas miradas, que amaba a su protectora hasta la adoración. Pese a que tenía un carácter juguetón. Como ya te he dicho, por sus gestos y expresiones, me recuerda constantemente a mi buena tía. Ahora, querido primo, te hablaré un poco del pequeño William. Desearía que pudieras verlo. Está muy crecido para su edad. Tiene los ojos azules, hermosos y sonrientes. 15 días más tarde, estuve en condiciones de abandonar mi habitación.
La primera cosa que hice cuando pude salir a la calle fue presentar a Clerval a los distintos profesores de la universidad. Para ello me fue necesario realizar un esfuerzo que no convenía mucho a mi salud. Y es así como se llevó a cabo el 11º Maratón de Lectura 2018 que organiza el Sistema Bibliotecario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en honor a 200 años de la obra Frankenstein de la autora Mary Shelley. Mi nombre es Stephanie Pérez y lo dejo en compañía de TV UJAT.